mitología celta, todos somos árboles. Los celtas tenían un gran culto a los árboles porque se daban cuenta de lo importantes que eran para ellos. No solo obtenían la madera para calentarse, sino además, por supuesto que obtenían leña, frutos, flores. Se dice que los astrólogos celtas fueron los padres de los druidas, que también trabajaban con las flores la medicina. De manera de que había más de una razón para que los celtas consideraran que todos somos árboles, todos, toditos. Así como hay 13 animales celtas y no 12, hay también 13 árboles celtas. Pero hay mucho más, porque además de tener los 13 árboles principales, que correspondían cada uno a una luna, hay 13 lunas a lo largo de un año. Además de eso, ellos consideraban que se te podía definir como un árbol. Alguna gente muy flexible era palmera, otra gente que era mucho más una columna en su familia era roble. De manera que los celtas tienen 13 árboles, de los cuales hoy les vamos a contar algunos según la fecha de nacimiento, pero tenían muchos más, porque luego venía la posibilidad de que tú florecieras de distintas maneras, inclusive hasta las enredaderas eran tomadas en cuenta. Lo que no podemos decir es que ellos no supieran observar la naturaleza. Por tanto, comencemos con el primero. Si tú naciste entre el 24 de diciembre y el 20 de enero, los celtas consideraban que tú eras abedul. Los abedules no son árboles muy conocidos en el trópico porque necesitan un poquito de frío para vivir, por tanto son de muy al norte o de muy al sur. Pero ustedes han visto en las películas, sobre todo en las películas que suceden en los bosques, bosques de abedules por los cuales el protagonista normalmente va corriendo y alguien lo viene persiguiendo. El abedul tiene una corteza plateada y esa corteza plateada, según los celtas, era porque la luna se había enamorado de uno de los abedules y al ser su novio había decidido favorecer a estos árboles por los demás. La corteza de abedul sirve de alimento para varios animales y además dicen que es dulce. Yo no la he probado. Si usted nació entre el 24 de diciembre y el 20 de enero, como los abedules, debe ser impecable, con esa corteza plateada y brillante, pero también debe trabajar en su dulzura. Luego están los nacidos entre el 21 de enero y el 17 de febrero. Ahí estoy yo, y algunos acuarianos, y algunos piscis. Los nacidos entre el 21 de enero y el 17 de febrero le corresponde un árbol que se llama cerval. Era un árbol que se usaba fundamentalmente en medicina. De manera que los secretos del cerval solo los conocían los druidas. Por tanto, está asociado a almas que guardan un secreto y a almas curativas. Decían los celtas que si usted había nacido entre el 21 de enero y el 17 de febrero, usted tenía una capacidad curativa, es decir, los demás ni siquiera se han enterado de la profundidad de su alma. Se trata de almas profundas que sirven para la curación de la familia. Por tanto, tener a alguien nacido entre esas fechas, 21 de enero y 17 de febrero, se consideraba un don para la familia. Los celtas decían que si usted había nacido entre el 18 de febrero y el 17 de marzo, su árbol era el fresno. La madera de fresno es tremendamente útil, se usa en infinidad de aplicaciones. De manera que los celtas valoraban esta madera por encima de todas las cosas por su utilidad, tanto para fabricar enseres como para algunos artilugios que se usaban en la navegación y también para el hecho de tener muebles, pero también se la consideraba de buena suerte. Esto quiere decir que los nacidos entre el 18 de febrero y el 17 de marzo, como su árbol celta, el fresno, son de buena suerte, pero también tienen una utilidad que ellos mismos deben descubrir. Así que si su animal es el fresno, si su árbol es el fresno, quiero decir, por favor, cultive su utilidad, sea útil a los demás. Para los nacidos entre el 18 de marzo y el 14 de abril, esto quiere decir unos poquitos Piscis y casi todos Aries,
El árbol es el aliso. El aliso es un árbol frondoso que no solo brindaba sombra, cosa que era muy importante en los caminos celtas, porque ustedes imaginarán caminar largas distancias sin sombra, sino que además era un árbol que se consideraba bendecido por Dios. No se sabe si el primer arbolito de Navidad fue un aliso, pero sí se sabe que los celtas colocaban algunos adornos en los alisos del camino e inclusive algunas frutas. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que quien pasara caminando y tuviese hambre, pudiese también alimentarse de esa fruta que colgaba allí. Quizás la copa del aliso es tan famosa porque muchas aves la usaban para hacer sus nidos. Fuese como fuese, para los celtas el aliso era representación de protección y vida. Luego está un árbol que se le asigna a los nacidos entre el 15 de abril y el 12 de mayo, y es el sauce. Y el sauce tiene dos características que los celtas resaltaban. Primero, crece a las orillas de los ríos, porque toma mucha agua, y entonces necesita que sus raíces estén constantemente en contacto con esa agua. Segundo, la flexibilidad. Si hay una madera flexible, es la madera del sauce. La varita que yo uso, que también piensan algunos esotéricos que es de origen celta, no es de sauce, es de sauco, pero el sauce se usaba para ciertas cosas que requiriesen flexibilidad. Lamentablemente, algunas armas de guerra, así que esa flexibilidad la llevaron los celtas también a la batalla. Sin embargo, para todo hay que ser flexible, queridos míos. Así que si ustedes nacieron entre el 15 de abril y el 12 de mayo, deben ser almas flexibles, almas que cultiven sus creencias, pero también respeten las creencias de los demás. Y finalmente hoy, que creo que ya es suficiente con estos árboles, les voy a hablar del árbol de espino. El espino es un árbol que está asignado para los nacidos entre el 13 de mayo y el 9 de junio. Sí, tiene muchas espinas. ¿Y para qué sirve un espino? Los celtas los usaban para delimitar terrenos. Es decir, ya que el espino tiene muchas espinas, los animales no pasaban si había un cerco de espinos. Por tanto, cuando los celtas querían proteger, por ejemplo, sus cultivos, colocaban un cerco de espinos alrededor. De esta manera, el espino representa el espíritu protector de la abundancia. ¿Por qué? Porque contenía al animal. Los animales, las ovejas, las cabras, no pasaban por el cerco de espinos y con eso respetaban los cultivos que en esa época eran importantísimos para comer. Por tanto, el espino se ganó la etiqueta del árbol protector. Los nacidos entre el 13 de mayo y el 9 de junio deben ser protectores de su familia. Y son espino. Les hablaba antes de que no necesariamente es el árbol con las fechas que les hemos dado. Hay otros 7 árboles de los cuales les hablaré otro día. Y ahora quiero hacer con ustedes un pequeño ejercicio. Tomen una respiración profunda y sientan su árbol. Hay un árbol en su corazón. Algunos serán campanilla, otros serán chaguaramo, otro palma del viajero, otro cocotero, otros serán roble o algún árbol que se use para la madera. Algunos serán samán y otros olmo. Aunque los celtas hayan asignado a las fechas de nacimiento un árbol, ustedes tienen un árbol interior. Y ustedes y yo lo podemos encontrar. Al regreso pasaré de la magia de la astrología celta a la magia de la numerología, porque los astros siguen siendo propicios.